bajar el video? No, no lo pude descargar, profe. Bueno, buenas noches para todos. Instituto Mar los recibe cordialmente en esta última ponencia del segundo Congreso de Educación Emocional. Hemos disfrutado durante el día de varias ponencias y ahora vamos a escuchar a la profesora Graciela Meregali en El arte como herramienta para el bienestar emocional, la primera parte. Eh, Luego vamos a escuchar durante el transcurso de la semana la segunda parte el día jueves a las 21 horas. Vamos a escuchar la segunda parte. Así que vamos a escuchar atentamente y antes le vamos a pedir a la profe una breve reseñita de ella para conocerla un poco más acerca de sus actividades, de su vida. Profe, adelante, le cedo la palabra. Bueno, buenas noches para todos. Es una enorme alegría para mí estar acá, conocer a María, hoy a Marisa. Hemos hablado muchas veces. Bueno, me quedé muy impactada, que el único que pude ver fue el primer ponente del día de hoy y resoné con algunas cosas con él. Será porque tenemos casi la misma edad. Yo fui docente del nivel inicial y directora durante más de 30 años y formo parte de la Fundación Educación Emocional de Argentina, donde nos hemos... Perdón, estás muteada, Gra. Está muteada, profe. estaba bien. ¿Ahora? Sí, ahí se le escucha. Bueno, ¿empiezo de nuevo? Sí, Bueno, algo le escucho. y, y formo parte de la Fundación Educación Emocional de Argentina, donde nos hemos capacitado en todo lo que tiene que ver con la gestión emocional y el bienestar. Esto a mí me dio muchas oportunidades dentro del nivel donde trabajé, y los últimos 20 años eh, pude desplegar algo que estaba dentro de mi corazón y que fue eh, alfabetizar a los alumnos a través de las distintas disciplinas artísticas. Resoné mucho con el primer ponente porque él habló de la música y de la música cuando los bebés la escuchan en la panza de la mamá. Recuerdo, mi nieta mayor cumplió 15 años el sábado y yo le había regalado a mi hija un CD con una canción que la nombraba cada tanto, le decía Valentina, Valentina, y después que nació, ella ponía ese CD, era momento de CD hace 15 años atrás, y ella es como que reconocía ese sonido que había escuchado cuando estaba dentro de la panza. Y también, bueno, me emocionó escuchar la canción del Gato Garabato que la canté muchísimas veces. Esto del arte, en siglos pasados, el camino por el que se ingresaba a las artes estaba muy bien definido como entre unos pocos elegidos, porque tenían ciertos talentos y eran fácilmente distinguibles a edades tempranas. Algunos pocos habrían de elegir dedicar la vida al arte, considerándolo como un camino largo y para nada fácil, pues la adquisición se consideraba que había que adquirir esas habilidades y que era después de muchos años de adiestramiento y de entrenamiento podía llegar uno a ser artista. Cualquier sugerencia que se dijera que un niño tuviera esas capacidades era absolutamente desestimado. Pablo Picasso dice que en todo niño nace siendo artista, lo difícil es seguir siéndolo cuando uno se hace mayor.
Mi sueño fue ser cantante cuando era niña, y por los años 60 mencionar eso era como una tragedia en la familia, por lo tanto es algo que también quedó desestimado, ¿no? Y tenía yo esas condiciones artísticas para cantar, pero bueno, era prohibitivo y sobre todo para una mujer. Gracias a las neurociencias que pusieron un manto de luz, se sabe que el verdadero tesoro de la mente humana es la capacidad que tenemos de adaptarnos y solucionar problemas nuevos. Y lo vimos claramente en la época de la pandemia. Estas dos habilidades dependen absolutamente de la creatividad. También se puede decir que la imaginación y la inventiva son patrimonios, así como dijo el primer profesor que me encantó, patrimonios propios de la infancia. Sin embargo, esa capacidad creativa que tienen los niños tiende a desaparecer de la misma manera que las especies en extinción, porque si no las cuidamos, a medida que pasa el tiempo y el niño se va haciendo mayor, esas capacidades se van perdiendo. A diferencia de otras funciones cognitivas, lamentablemente eso se pierde a medida que el niño crece. Los sistemas educativos fueron ideados con el objetivo principal de que los niños aumenten su rendimiento o su eficiencia a la hora de resolver problemas. Y este modelo que hemos vivido todos pone como foco principal la atención en conseguir adultos más productivos, ajustados a normas, pero no necesariamente más creativos y mucho menos felices. Quizás todos los que están aquí presentes recuerden que alguna vez o les han contado el cuento de los tres cerditos, y en ese cuento siempre el mensaje fue que el más inteligente había sido aquel que construyó su casa de ladrillos y no el que había hecho la casa de palitos o de pajitas, que se la voló fácilmente el lobo, porque ese era como el más irresponsable, porque le gustaba tocar la guitarra y divertirse. Y eso fue el mensaje que nos fueron dando durante tantos años, sin considerar que hoy podríamos pensar qué inteligencia emocional tendría ese cerdito más pequeño. Tuvo la habilidad de salir corriendo en vez de quedarse paralizado y dejar que el lobo lo ataque. ¿Quién sabe cuál de los tres era el que tenía desarrollada más la inteligencia emocional? Y era el que había hecho la casita de ladrillo, era como el más serio, el más responsable, pero no el más feliz. Tradicionalmente la escuela consideró esto de que educar hace posible que los alumnos maduren física y cognitivamente, dejando de lado los aspectos afectivos. Aunque podemos considerar que estos dos aspectos están entrelazados, la escuela se tiende a favorecer el desarrollo físico y cognitivo de los alumnos, mientras que el desarrollo afectivo y emocional parece estar completamente olvidado. Todos hemos escuchado hablar del informe de Deluart en 1998, que afirma que la educación emocional es el complemento indispensable para el desarrollo cognitivo y una herramienta fundamental de prevención. Porque muchos de los problemas, o todos, tienen su origen en el ámbito emocional.
La educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar todos los talentos y todas las capacidades de creación con las que nosotros venimos. Lo que implica esto, que al poder utilizar las habilidades emocionales juntos con las distintas disciplinas artísticas, harán que uno pueda llegar a un autoconocimiento, a una responsabilidad de sí mismo y a su vez poder encontrar su propio proyecto de vida. Todos los problemas que vivimos actualmente, que se traducen en el ámbito escolar, tienen que ver con esta falta de autoestima, con este analfabetismo emocional. Si nosotros queremos describir qué es una emoción, los expertos que han estudiado el tema se han puesto bastante de acuerdo de que se trata de un estado complejo del organismo, caracterizado por una excitación o una perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno, pero también facilitan la adaptación del organismo al medio y por lo tanto es la que nos ayudan a la supervivencia, al reaccionar de una manera adecuada ante distintas situaciones que nos aparecen en la vida. En el contexto educativo, durante mucho tiempo, los maestros valoraban el grado de aprendizaje de los alumnos mediante resultados cuantificables. En la actualidad se comprobó que esto empeora la situación y que los resultados académicos no son los esperados porque no se tienen en cuenta las emociones y la influencia que tiene el desarrollo de estas habilidades para el aprendizaje académico que se daría con mayor facilidad. Tanto en el jardín de infantes como en la escuela primaria, los niños se ponen en contacto con situaciones nuevas, con nuevas personas que tienen que ir adaptándose a ellas y que van a ir repercutiendo en su desarrollo mental y emocional. Y esto también acompañará al desarrollo de las destrezas académicas e irán aprendiendo normas de convivencia. De este modo, se contribuye al desarrollo de algo muy importante, la autonomía y la independencia personal. En 1980, Lauenfeld y Brighton, en su libro El desarrollo de la capacidad creadora, hablan de la importancia que posee el arte en la educación. El arte es una actividad dinámica y unificadora con un rol potencialmente vital en la educación de los niños y de las niñas. El dibujo, la pintura, la música, el teatro, la expresión corporal, los títeres, la construcción, la literatura, constituyen un proceso complejo en el que el niño o la niña reúne diversos elementos de sus experiencias para formar esto que tanto hablamos, un todo con un solo significado. En ese proceso de seleccionar e interpretar y reformar esos elementos, los niños y las niñas nos dan algo más que un dibujo o una escultura. Nos proporcionan parte de sí mismos, cómo piensan, cómo sienten y cómo ven el mundo. Los niños utilizan la educación artística como un medio para expresar lo que sienten, utilizando distintos lenguajes. A diferencia del adulto, los niños son capaces de comprender los sentimientos que un artista ha querido transmitir en una obra, mientras nosotros
que somos más estructurados, estamos mirando los aspectos más estéticos. Para que un aprendizaje sea lo más productivo posible, es necesario que los alumnos sientan, palpen, experimenten y comprueben por sí mismos que la educación artística es una de las disciplinas centradas en las experiencias sensoriales para los chicos. En relación a esto, estos mismos autores explican que nuestro sistema educativo, en gran medida, se fija mucho en el desarrollo intelectual. Y todas las funciones otorgadas a las emociones nos permiten que reaccionemos con conductas apropiadas a la situación en que nos encontramos. Aunque es cierto que algunas emociones tienen origen son de una función adaptativa de protección para sobrevivir, pero sabemos también que el paso del tiempo y la evolución de la especie hizo que esa función haya variado. Rivi, en el año 2003, da a la emoción 3 funciones principales. Una función adaptativa, que es la encargada de disponer al organismo para la acción, proporcionando una conducta adaptada a la situación, donde también se destacan varias funciones sociales como facilitadora de la interacción social, reguladora de la conducta con otros y promotoras de conductas prosociales. Esto que les decía, los niños se encuentran con otros niños en el jardín y tienen que aprender a convivir con esos niños. Y una función motivacional, la emoción dota de energía a la conducta motivada, es decir, una actividad con una gran carga emocional es realizable con mucho mayor interés que una que contenga una de menor carga emocional. Las emociones no son ni buenas ni malas, son biológicas, son la raíz de nuestra vocación, son como una brújula que nos indican el camino a seguir, son como un sexto sentido. Podemos hablar de emociones placenteras, de emociones displacenteras, aunque los expertos han llevado clasificaciones de todo tipo, las emociones no son ni buenas ni malas. Son funciones adaptativas y preparan al organismo para la acción. Su función social comunica nuestro estado emocional y su función motivacional nos mueven a la acción. Las emociones que llamamos placenteras son aquellas que producen agrado, son motores de atracción, es decir, son las que se logran cuando se alcanza una meta. Algunas de las emociones placenteras más comunes son la alegría, la esperanza, la diversión, el amor, la inspiración, el orgullo, la serenidad. Estas emociones placenteras son beneficiosas para nuestro estado de ánimo, pero también mantienen en equilibrio nuestro sistema inmunológico. También nos benefician en el rendimiento en el trabajo, en el estudio, y nos motivan a hacer esfuerzos y además se saben que son contagiosas. Las emociones que llamamos displacenteras o negativas son las que nos producen desagrado y se experimentan cuando no se puede alcanzar una meta, cuando uno se encuentra frente a una amenaza, ya sea real o ficticia, o una pérdida. Estas emociones displacenteras se encuentran unidas a esto que todos tenemos, que es la supervivencia. En el aula, como decía anteriormente, cada vez están más presentes los casos de violencia entre los alumnos, el bullying, el maltrato psicológico, debido a la insuficiente educación emocional. Y esto, de lo que se habla muy cotidianamente, produce víctimas y se dice que hay un gran fracaso escolar.
porque para los alumnos no resultan atractivos los contenidos académicos y han perdido el interés porque no se les despierta la curiosidad. Frente a esto que se llama el fracaso escolar, las instituciones educativas, en algunos casos, actúan ampliando la jornada escolar, pretendiendo así un mejor nivel académico, pero Extremera y Fernández, en un artículo de la revista Educación, considera que estas medidas no son suficientes porque no representan la realidad del alumnado y todos los problemas que ellos acarrean desde sus propias realidades, desde sus propias familias, desde sus propios contextos y que repercuten directamente en el aula y a su vez en todo el contexto escolar. Ya lo dije varias veces que durante mucho tiempo la escuela se encargó de valorar el grado de aprendizaje de los alumnos mediante notas. En la actualidad se vislumbra, ¿no?, un poco más la importancia de aprender y enseñar a gestionar las emociones para un bienestar personal. Para mi gran ídolo, Rafael Vizquerra, la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente porque dura toda la vida, que pretende potenciar el desarrollo emocional como un complemento indispensable del desarrollo cognitivo, porque no hay aprendizaje si no hay emoción, constituyendo ambos elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Por eso se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objetivo principal de capacitar a los alumnos, pero también a los docentes, para ir sorteando los obstáculos y los retos con que nos vamos encontrando en la cotidianeidad de nuestros días. Porque todo el tiempo, todos los días, estamos sorteando obstáculos que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y no tenemos que salir a buscar una regla de 3 simple o saber cuánto es la altura de un cerro o conocerlo específicamente, sino que el aspecto emocional nos está atravesando continuamente. Los programas de educación emocional están pensados con la finalidad de favorecer el desarrollo humano, identificar las emociones propias y las de los demás, desarrollar habilidad de controlar esas emociones, de gestionarlas, prevenir los efectos perjudiciales que acarrean esas emociones displacenteras, desarrollar la habilidad de generar esas emociones placenteras, desarrollar la habilidad de automotivarse, de adoptar una actitud positiva ante la vida, o de lo que tanto se habla, aprender a fluir. Utilizando la educación emocional y la educación plástica conjuntamente, conseguiremos formar personas que, además de desarrollar su imaginación y su creatividad, posean un amplio nivel cognitivo, con lo que sean capaces de transmitir sus emociones y sentimientos de distintas maneras. A pesar de esto, creo que es muy importante transmitir las emociones y trabajar en ellos desde todas las áreas que se enseñan en la escuela, ya sea como un área específica o en forma transversal. Desde todas las materias y en edades muy tempranas. Ya en el jardín de infantes tenemos que empezar a trabajar con los niños el aprendizaje de reconocer
el nombre de las emociones, ponerle nombres, reconocer dónde las sentimos y aprender a gestionarlas. Hablamos muchísimo también hoy de la inteligencia artificial y de la inteligencia emocional. La inteligencia artificial viene llevándonos puestos. Los líderes modernos pueden beneficiarse si se utiliza muy bien la inteligencia artificial para tareas técnicas y analíticas, con la inteligencia emocional para la gestión de equipos y para la resolución de conflictos y motivación. La inteligencia artificial nos proporciona la eficiencia, pero la inteligencia emocional ofrece la conexión humana necesaria para poder guiar a los alumnos, a los equipos, en la comprensión y en la sensibilidad. Porque estamos corriendo el riesgo de deshumanizarnos. Daniel Goleman lo advierte en su último libro y nos dice que si nos enfocamos demasiado en la tecnología, sin cultivar la inteligencia emocional, corremos el riesgo de deshumanizar las relaciones tanto en el entorno laboral como en la vida cotidiana. Esto hace más importante y necesario encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología y la preservación y fortalecimiento de las habilidades emocionales. El gran desafío de la escuela de hoy es generar espacios donde haya interacción, donde se desarrollen las competencias socioemocionales, y en esta tarea el liderazgo del docente y su mayor meta es generar humanidad, para que se vuelva irreemplazable y para que se resignifique su rol. Porque también se sabe que el coeficiente intelectual no garantiza el éxito en la vida, sí el desarrollo de las habilidades emocionales. La creatividad, la imaginación y la capacidad de adaptación son competencias que se desarrollan por medio de la educación artística y son tan importantes como las habilidades tecnológicas y científicas requeridas. Tenemos un gran avance en la tecnología, un gran avance, todos hablan de la inteligencia artificial, pero estamos huérfanos de educación emocional. Somos analfabetos emocionales. Hoy, por suerte, la relación entre el niño y el artista no parece tan remota y el hombre, desde sus orígenes, dejó huellas y en esas huellas empezó a generar cultura. En el hombre primitivo se combinaban el escultor, el cazador, el artesano, el constructor, el médico. Hoy nos orientamos solamente a una ocupación definida como única, sin explorar todas las demás cualidades que puedan estar dando vuelta dentro de nuestro ser, ¿no? Desde nuestro rol docente es imprescindible empezar a pensar en una perspectiva más integradora, donde haya un equilibrio natural y una comunión entre la naturaleza y ese equilibrio, y utilizar el arte como una herramienta educativa tiene la ventaja de ser una disciplina que se nutre de las emociones para crear y nos garantiza que vamos a tener vínculos sanos y afectivos y empáticos con los niños y entre los niños, porque van a encontrar otras maneras de expresarse. Estas prácticas ponen en juego operaciones cognitivas y habilitan otras para poder aprender, explorar, construir, combinar, coordinar. Los docentes
tenemos que empezar a romper con las creencias, con las tradiciones, deshabilitar algunas actividades rutinarias, desaprovechadas, de las que porque siempre se hizo así, no voy a cambiarlo ahora, los chicos aprendieron siempre igual. Entonces, resignificar el rol del maestro para que pueda favorecer la creatividad, para que pueda favorecer la libre expresión, la espontaneidad, desde un clima de mayor libertad, pero con orden, y a la vez poder mirarnos nosotros hacia adentro, poder ver qué sentimos, qué nos pasa y por qué a veces no queremos soltar esas creencias, ¿no? De las que estamos tan aferrados. Y también es importante que las instituciones educativas apunten al desarrollo de estas habilidades en los alumnos, porque a través de proyectos, porque las disciplinas estéticas se utilizan como un medio y no como un fin en sí mismo, poniendo el acento en la libertad de expresión y teniendo siempre en cuenta el punto de partida de cada uno de nuestros alumnos, porque sabemos también que no todos aprenden igual, que cada uno tiene su propia etapa evolutiva, que no todos aprenden de la misma manera y siempre ellos desean expresarse con libertad y vivir experiencias diferentes para poder sacar a la luz esa creatividad que es innata en cada uno de nosotros y propias cada etapa de la vida. Yo les quería dejar algunas preguntas para el próximo encuentro, para que recuerden en su infancia qué cuentos les leían, qué música escuchaban, qué canciones les enseñaron, y si sus padres daban importancia o la escuela a esa capacidad de expresarse a través de la pintura, del cuerpo, del canto o del teatro. Me gustaría poder dejar esas inquietudes para el próximo encuentro. ¿Y qué significado tuvieron para cada uno esas experiencias? Y si consideran que a través de las disciplinas artísticas se ayudaría a la formación integral del ser humano y por qué. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Qué interesante todo lo que acabas de decirnos, Graciela. Como hemos hablado en varias oportunidades, me siento muy cercana a tu manera de pensar sobre la educación, sobre todo en el nivel inicial, que es en el que más trabajamos nosotras dos. Creo que te conté mi experiencia con un grupo de 4 años, donde articulé la plástica y la literatura, y nenes que no estaban alfabetizados lograron escribir sus propios cuentos. Claro que a través del dictado, ¿no? No podían escribirlo formalmente, pero si el docente se abre a hacer las cosas de nuevas maneras, muchas veces intuitivamente, ¿no? No es necesario ser máster en educación emocional, sino agudizar la observación, la escucha atenta, tanto que se pide al alumno la escucha atenta. Yo creo que los primeros debemos ser nosotros en
tal vez no tanto hablar durante la clase, sino dedicar bastante tiempo a escuchar qué dice el alumno. En lugar de pedir tanto silencio, pedir que hablen entre ellos, que hagan preguntas. ¿Para qué queremos silencio? Vos hablabas recién de que en un momento se consideraba que solo los elegidos podían ser artistas, ¿no? Sin embargo, nombrabas al autor que dijo todo, creo que era Picasso, todo niño nace artista, después lo difícil es serlo de grande. ¿Pero por qué? Muchas veces la escuela es la que frustra esa posibilidad, porque no se le presta atención a la capacidad de cada uno, sino que se busca homogeneizar, ¿no es cierto? Se busca lo masivo más que lo Claro, individual. O sea que mucho se habla de personalizar, de prestar atención a cada alumno, pero después en la práctica es damos a todos lo mismo y que sea lo que Dios quiera. claro, que aprendan. Por eso se hice referencia al cuento de los 3 cerditos, porque esto es el mensaje que nos dieron, ¿no? Que el Me más encantó ese inteligente, ejemplo. el más responsable, pero o sea, hay muchos cuentos que habría que volver a remirarlo con otros ojos. O sea, volver a narrarlos, pero poder mirarlos, porque si no, seguimos pensando que el único responsable es que se construyó la casa de material. Y quizás tendría un gran coeficiente intelectual, pero no tenía inteligencia emocional, y por eso, por el miedo que ha tenido, se construyó la casa de material y los otros eran más felices. ¿Cuál era el más feliz de todos? El que tocaba la guitarra y cantaba, aunque hayan pensado que era un irresponsable. No se sabe cómo podía terminar la vida de ese. O sea, es un cuento, pero para poder observarlo desde otro lugar. Siempre cuento lo mismo, Marisa, creo que alguna vez te lo conté, en el jardín uno detecta todos esos talentos que traen los chicos continuamente si uno empieza a mirar y a leer entre líneas y a mirar con otros ojos que son los ojos del corazón. Porque esto que decías hoy, uno lo hace medio como intuitivo. Yo no sabía cuando empecé a experimentar todo esto, no sabía ni de educación emocional ni de neurociencia. Pero yo veía, eh, tengo miles de experiencias, pero esta la cuento siempre porque fue un golpe, un ¿Te golpe impactó a vos? de alegría, porque había un nene de 4 años que dibujaba, que era algo increíble. Y yo me sorprendí tanto por esos dibujos que le pregunté a la mamá, este era un ambiente rural, que los chicos no se comunicaban, estaban muy limitados en el área del lenguaje, por eso yo quería alfabetizar y empecé a utilizar el arte. Entonces le pregunté a esa mamá si había alguien en la familia que dibujara tan bien. La señora me dijo, en mi casa no dibuja nadie. La señora había venido, no sé, de Entre Ríos o de Corrientes, y estaban trabajando en el campo en una estancia. Y a mí me sorprendía lo que este nene hacía. Bueno, pasaron los años, hoy ese chico tiene 24 años, pero cuando yo terminé de escribir mi libro, busqué a los alumnos que habían participado de toda esa etapa de donde yo me lancé con esto como muy, solté creencias y empecé a hacer cosas que a mí me parecía que me daban resultados, y algunos dejaron sus testimonios al final del libro. Y una de las chicas me dijo, Alex está viviendo cerca de donde vos vivís, entonces le escribo y me dice, no, yo no me animo a escribirte nada. Le pregunté, ¿siempre dibujás tan bien, Alex? Me dijo, no, no dibujo, yo cuido caballos. Y entonces le dije, ay, qué lástima, porque yo le dije a tu mamá que esto no se pierda. Y me dice, ¿vos tenés fotos, señor, de los que yo hacía? Le digo, sí.
Y le mandé las fotos que tenía, aparte con su nombre, con los dibujos que había hecho, y la mamá recordó ese proyecto eh, y, y entonces dice, yo no me acuerdo, no me acuerdo de eso, pero sí me acuerdo de lo que hacíamos en el jardín, de lo que pintábamos y de que salíamos al aire afuera a pintar y qué sé yo. A los pocos días me escribe y me dice, ¿sabes, señor, que mi hermano me regaló todos los elementos para hacer tatuaje? Entonces le dije, quiero que vengas a hacerme una abeja en la mano. Fue su Ah, primer, fue su primer tatuaje. Fue el año pasado, tenía 23. Ahora tiene 24 años y él tenía 4. Y él me decía, te lo regalo porque vos descubriste en mí esto. Y hace unos tatuajes que son una belleza, pero él tiene ese don que no se lo saca nadie. Y la verdad que sabes que a estaba mí me despertada. pasó, ay, me haces emocionar, porque a mí me pasó todo lo contrario. Cuando empecé con este proyecto, eh, había una nena que cada vez que empezaban todos a hacer dibujos, a expresarse así a través de la plástica, ella decía, yo no sé dibujar, yo no sé dibujar. Y como yo toda la vida fui de decir lo mismo, yo no sé dibujar, hasta que una amiga de acá del instituto, que es psicóloga, Milly Arroyo Dávila, que acá está el, el maestro Alejandro Jara, que la conoce muy bien, presente en tu ponencia, me dijo, ¿comparada con quién? Y sí, mi mamá es artista plástica, entonces se ve que desde chica me habré comparado con ella. Claro, Y claro. bueno, una de las invitadas durante ese proyecto fue mi mamá. Entonces los chicos le hacían preguntas, ¿cómo se dibuja? ¿Se hace primero lo de atrás o se hace primero lo de adelante? ¿Y cómo hago para que parezca que algo está más lejos? Cosas que se le ocurrían a ellos, ¿no? Y bueno, cuando terminó el proyecto, la que más dibujaba era la nena esta que al principio decía, Claro. yo no sé dibujar. Sí, Y porque le hará habían dicho. una semana, acá en la vereda de mi casa, eh, me llama una señora, me grita, Marisa, ¿no me conoces? Y yo digo, no es que no te conozco, no veo nada. Se cruza la señora la calle y le digo, Maricel, la mamá de varios alumnos míos, porque ella tiene 8 hijos y yo Uf, fui, creo, maestra de casi todos. Y estaba con una de las nenas que había participado en este proyecto de escribir los cuentos. Me dice, ¿te acordás de Vicky que no hablaba nada? Que te cuente. Señor, dice, ahora hablo mucho y todos mis hermanos que fuimos alumnos tuyos, eh, nos gusta leer y escribir. Así que es como tu dibujito en la mano, ¿no? sí, Eh, sí. Uno deja huellas, deja por huellas. eso a través de este congreso yo quiero animar a todos los participantes a que aprovechen a estos excelentes ponentes que tenemos cada uno de los días. Fíjense como todos en algún momento hablan de la intuición. Hoy Daniel habló de eso. Sí. Dijo yo que él no era maestro primero. Lo invitaron a una conferencia o a un encuentro, eh, inventó una canción. Y hoy en día es uno de los cantautores más importantes, no solo de Argentina, sino de varios países, ¿no? En cuanto a canciones infantiles. Graciela Vega, una escritora de literatura infantil impresionante, que te habla como si fuera tu vecina, tu amiga. Esa sencillez, la tuya, Graciela. El que no te conoce no sabe los maravillosos libros que escribiste y de toda tu experiencia. Entonces yo los animo a los más jóvenes que se copien de nosotros, que hace tantos años que empezamos en este camino y que
recuerden ese dicho viejo que dice cada maestrito con su librito, porque sí Sí, nos dan un programa con el que hay que cumplir, pero cómo lo haces vos una vez que estás dentro del aula, está en tus manos, está en tu creatividad. Entonces, siempre busquemos la excelencia y la verdad que en tu ponencia la estamos encontrando, Graciela. gracias. Hay una creencia generalizada que, que fue con la que un día, café de por medio con Ruth Hart, que la adoro, ella me decía, porque yo siempre desentonaba con las cosas, porque era como que esto no, para mí había cosas que yo no estaba de acuerdo. Entonces esto llevaba a que tuviera discusiones con mis superiores, con mi inspectora, o sea, yo tenía, porque rompía esquemas todo el tiempo. Presente. Entonces, claro, entonces un día Ruth me dice, yo no entiendo por qué, o sea, yo estoy en la provincia de Buenos Aires, viene el diseño curricular con todos los contenidos. ¿Por qué la gente lo toma como una regla de oro? Eso es una guía, porque un jardín de infantes, hablo de mi caso, un jardín de infantes, un jardín de infantes en el ámbito rural como yo, en donde yo estuve 20 años, y un jardín de infantes que se encuentra en Puerto Madryn, donde estás vos, o un jardín de infantes que está en una isla, o un jardín de infantes que está en pleno barrio norte de San Isidro, las realidades son diferentes. Entonces, si no miramos los contenidos que vamos a enseñar, podemos llegar hasta perjudicar a los chicos. Entonces, hay que Es adaptar al la que contexto conoce donde el estoy. grupo es la maestra, ¿Sí? ni siquiera la directora. No, Por eso, bueno, vos tuviste suerte que no tuviste una CB como yo, por tanto, discutir con los superiores. Pero hay que animarse. Los directores no son infalibles tampoco, ni los claro. supervisores o inspectores, como se le dicen en otros lugares de la Argentina o del mundo. Eh, Esas son guías que están para que uno más o menos sepa, durante el año tengo que enseñar ciertas cosas a chicos de tal edad, sea de jardín, primaria, secundaria, superior. Pero después el que conoce al grupo es usted, el que Claro. tiene que poner después el aprobado o lograr que recupere, es el maestro. Entonces tenemos que poner en juego, en práctica todo lo que hemos aprendido. Muchas veces con algún chico no nos va a dar resultado una estrategia, bueno, probamos con otra. A mí me preocupa mucho que escucho los últimos años que los chicos, sobre todo el secundario, se quejan de que los profesores les dicen, yo ya te lo expliqué una vez. ¿Cómo yo Sí. ya te lo expliqué una vez? Para eso nos pagan, para explicar hasta que el chico entienda. Entonces, Claro, pero a veces hay que rever, ¿no? claro, pero Las quizás no, actitudes lo que no, nuestras. claro, pero no saben que lo que no se sabe, por eso para mí es tan importante las disciplinas artísticas, porque es la que nos va a permitir, como es un juego siempre, como siempre el arte es un juego, uno no tiene miedo de equivocarse. Entonces, Claro, aprovechando eso, uno puede entender que no todos aprenden de la misma manera, porque ya no es más la escuela, la fábrica de autos donde está el que ponía las puertas, ponía las puertas, ponía las puertas, el que pone el capó, el que pone el capó, el que pone el techo, el que pone el motor, y sacaban todos, no sé, por fiesta, color, por fiesta, todos iguales. No, ya la escuela, ya se sabe que eso no es. Cada uno tiene una manera diferente de aprender, porque si no, seríamos Howard todos Gardner iguales, ¿no? habla de las inteligencias múltiples. Claro, seríamos todos seríamos por fiesta, todos seríamos por fiesta, iguales, distintos colores, pero somos todos distintos, todos aprendemos diferente. Entonces,
Yo sí, ¿sabes qué siento, Marisa? Que cuando era niña yo tenía quizás una capacidad diferente de aprender, porque yo recuerdo cosas que, que me dejaron huella de mis maestros que mis compañeros no se lo acuerdan. O sea, y en la escuela secundaria también. Es más, creo que un profesor detectó mi despertar artístico frustrado, porque una vez me dijo, usted me regala y me va a hacer una canción con todos los símbolos químicos del profesor de química, que era recontra serio, ¿eh? Y yo le hice una canción. Entonces aprendimos química con la canción que había hecho yo, eh, con todos los símbolos de química. Pero, o sea, es preguntarle a mis compañeras de secundaria, che, ¿se acuerdan cuando la profesora de castellano de segundo año nos dijo que no había que aferrarse a las cosas materiales de la vida porque uno después les costaba dejarlas? Y me dice, ¿quién era la profesora de castellano? Entonces, es como, pará, tenemos 70 años, pero no podés olvidar de quién era la profesora. Quizás eso no, pero a mí este tipo de cosas eran las que me fueron quedando. Quizás no me acuerdo cómo enseñaba castellano, pero eso sí me iba dejando huellas y son son las mochilas que yo fui acarreando en mi carrera docente, porque esas son las que uno después va utilizando. Los maestros que dejaron huellas, porque es así. Entonces, Graciela, de castellano. Graciela, te aviso que te vas a sacar el gusto porque ya Evelyn te está inscribiendo en la formación de canto con el método Rabine de nuestra profesora Ornella Santini en el Instituto Mar. Tenemos Bueno, ese método que es innovador. Vos sabés bueno, que cuando yo vi, después de hacer el curso con Ornella, empecé a observar a los cantantes, esos movimientos que hacen de golpe, que uno dice, ay, se hace el divo. Vos sabés que todo es porque han estudiado con el método Rabine. Y cada posición en que nos ponemos al cantar hace que la voz nos salga de una manera diferente. Qué lindo claro. que es que nunca dejamos de aprender. A mí me No, no, fascina eso. no, no, de verdad. Sí, y te digo que mis dos hijos varones son músicos y mis nietas, mujeres, tienen todas o con la danza, o sea, la mayor que cumplió 15 tenía una gran habilidad para cantar, hoy tiene para pintarse las uñas, para maquillarse, tiene como un montón de cuestiones que vos te das cuenta que tiene, que roza con lo artístico. Pero sí, las mujeres de la familia, no porque no se podía, pero sí las hijas de mi prima tienen fue modelo, o sea, todas tienen como una cuestión de ese despertar artístico. Y, y eso, la verdad que o sea, poder verlo y poder En explotárselo, otras dejar, generaciones los vamos viendo, ¿viste? claro, Yo pero ahí le sí, contaba a la profesora María Mercedes Córdoba, sí, la conozco, es, es escritora también, sí, eh, vio un videíto de mi nieta y me dice, ay Marisa, se parece a vos, la más chiquita. Y le digo, también descubre figuras en el techo de madera, inventa canciones, inventa historias. Le digo, se ve que lo que se hereda no se roba. Y no, se reía María Mercedes. es así, Es es así, lindo eso, ¿no? Y sí, nosotros doblemente, porque no lo vemos solo en los hijos y los nietos, lo vemos en los alumnos, porque claro, elegimos estas carreras tan bella, ¿no? sí, sí. Bueno, Graciela, no sé si Bueno, querés cerrar con algo más o querés dejarnos pensando lo que nos encargaste para la segunda parte de la ponencia. se los dejo para que lo puedan pensar, escribir para la próxima, para el jueves. Y bueno, después le voy a pedir a Evelyn que ponga en el grupo de los asistentes el video que El que no pudo pasar durante no la puedo pasar, ponencia. que lo ponga, porque también ¿no? Eso eh, es lo que hacemos
hacemos con los niños, ¿no? Bueno, ¿y se muteó o yo me quedé sin internet? Se congeló la imagen, ahí está. Ah, bueno, mientras tanto, mientras recupera Gra, ahí Ahí volvió, recuperó. ahí Ahí volvió. estoy yo. Yo como contribución a esta ponencia les voy a regalar el libro Pequeños Artistas, Experiencias en una sala de nivel inicial, porque se complementa muy bien con lo que acabas de contar, Gra. Muy bien. Bueno, muchas Profe, gracias. también puede compartirnos sus redes para que la puedan seguir, libros de su autoría, queremos conocer más acerca de usted, así que seguramente después si me comparte la información, yo la estoy compartiendo en el grupo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, Muy sí. bien. Sí, sí. Sí, un Te solo libro. agradecemos muchísimo. Sabemos que, al igual que varios profesores, lamentablemente, hoy para vos fue un día muy difícil y acá estuviste con Gracias. nosotros, así que doblemente agradecidos y esperamos que todo salga bien. Te mandamos un beso grande y a todos los participantes les agradecemos por estar acá con nosotros. Recuerden que mañana continuamos con muchas más ponencias hermosas como las que disfrutamos hoy. Así que los dejo con Eve y con Graciela para despedirnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Solamente les digo a los maestros y a las maestras que suelten las creencias que tienen y empiecen a preguntarse para qué enseño lo que enseño. Lo que enseño es para la vida, no para el momento y se terminó. Necesitamos maestros que tengan la mente muy abierta, el corazón muy abierto y mucho amor para dar. Así que pregúntense todo el tiempo, ¿para qué enseño lo que enseño? Y van a encontrar la respuesta, porque la respuesta está dentro de ustedes. Gracias. Hermosos los mensajes, Evelyn, si querés Sí, compartirnos. exactamente. Le dice Keren, gracias por millón, excelente ponencia. Te Gracias por quiero, Tere, es la impulsar. madrina de mi nieto. Tiene ahí, Teresita es la madrina de mi nieto y tiene una hija que es un encanto, que se llama Keren le sigue diciendo, gracias por Keren era la que le dijo. impulsarnos a pensar y abrir más el panorama. Teresita, excelente ponencia, Graciela. Que haya más Gracielas en los colegios. Así que bueno, ha sido un placer enorme escucharla, profesora. Muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. nos vamos todos a descansar. Mañana nos encontramos nuevamente. Buenas noches a todos en nombre de Instituto Mar. Buen descanso para todos. Gracias, Buenas noches y buen descanso. Gracias, Hasta buenas noches. mañana.